vamos a hablar un poco más sobre esta tragedia en San Antonio, Texas, donde fue encontrado un camión en el que iban migrantes y en el que hasta ahora 51 de ellos murieron. Vamos a conversar con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y expresidente del Colegio de la Frontera Norte. Tonatiuh, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, mucho gusto de saludarte, encantado. Bueno, pues lo que sucede ahí, digamos, lo que se descubrió, pues es la evidencia. Quizá es un lugar común decirlo, pero me parece que importante comenzar la conversación por ahí, de un crimen transnacional, el tráfico de personas. De entrada sí es, lamentablemente no es un evento aislado, Pascal. Ujú. El año pasado, el 21, cerró más o menos con 600 muertes en la región fronteriza México-Estados Unidos. Ujú. En este ya van a superar 200. Ujú. Y si sumamos los fallecimientos de migrantes en el Golfo de México y sur hasta la frontera sur, Ujú. pues ya superan las 1,000 personas. Este año. Entonces, del año pasado Ajá. y en lo que va de este, aproximadamente 300 personas. Pero sí, en el conjunto del año pasado y lo que vamos, Ujú. ya superaríamos fácilmente 1,000 personas. Hablando de Entonces, migrantes en todo el país, ¿no? sí, Ujú. y la mayoría de ellos, pues, migrantes internacionales. Claro. Y ahora en este caso, yo creo que también vale la pena subrayar el número de mexicanos, que se explica en gran medida porque desde mayo, junio del año 20 empezó una curva de ascenso muy pronunciada del flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos Ujú. y de refugio también. Habíamos tenido pues más de una década de gran estabilidad en estos flujos. Al inicio de este gobierno pues era un punto muy estable, muy bajo Ujú. de esos flujos, lo que pues retrataba una situación económica muy distinta y una Sí, situación es lo que quería económica social preguntarte. muy distinta. ¿Es lo económico lo que está haciendo que los mexicanos vuelvan a intentar migrar a Estados Unidos o también hay razones de seguridad? Hay dos grandes factores. Ujú. El primero sí es económico, sí hay un componente, llamémosle clásico, Ujú. de hombres en edad productiva, moviéndose solos, y hay otro componente que es el más grave, que son familias, en su gran mayoría desplazados internos, Ujú. que terminan en un punto, parte de ellos, como solicitantes de refugio en Estados Unidos. Y ahí pues sí el tema de la inseguridad, de la violencia, de la apropiación de regiones por crimen organizado, pues son factores que están generando expulsiones crecientes, lo cual no es un tema menor. Nunca habíamos tenido un componente de estas características en esta escala. Y sí es muy preocupante lo que está pasando en ese sentido. No sabemos todavía de dónde venían los migrantes mexicanos que iban en ese tráiler, salvo un caso que ya está muy documentado de Huautla, Oaxaca. Probablemente hay otro oaxaqueño que no ha sido identificado. Pero mi pregunta para ti es, en esta nueva ola migratoria de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿han cambiado las zonas expulsoras o son las tradicionales que ya conocíamos, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato? Domina el mapa tradicional, Ujú. pero no solamente. Yo creo que ya hay una dispersión mayor. O sea, sí, en términos cuantitativos sí se concentra en los estados tradicionalmente expulsores, como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Ujú. Guanajuato, ya, pero se están sumando Veracruz, Puebla, Oaxaca. Oaxaca era tradicional, pero crece Ujú. mucho ahora, Chiapas. Ujú. Entonces son zonas que están ahorita nuevamente en gran actividad de migración. Ujú. Y, Estamos y, el, hablando de la y parte económica, ¿verdad? La parte esa que... es la parte económica. Y la parte de desplazamientos concentradísima Ujú. en Guerrero y Michoacán. Guerrero y Michoacán. Esos Bueno, son los casos graves. hemos pues escuchado
versiones de que cada uno de estos migrantes que iba en el tráiler pudo haber pagado entre $5,000 y $6,000. Y es muy probable y me parece una cifra baja. Ujú. Los promedios andan arriba en 8 a $10,000, sobre todo ya de 10 y más tratándose de centroamericanos. Ujú. Y luego hay cantidades exorbitantes, impresionantes de 30 a $40,000 en el que es el tráfico más sofisticado, Ujú. que viene de Asia en especial, de Asia y parte de África. Sí. Ese es un tráfico más complejo Ujú. y que tiene cantidades inmensas de recursos involucrados. Hay la Entonces versión de que este tráiler fue abordado por los migrantes en Laredo, Texas, lo cual quiere decir que hubo otra operación para cruzarlos del lado mexicano al lado estadounidense. ¿Es así como opera por tramos, digamos? pues la especulación que puedo hacer de ese caso, porque no hay suficiente información, Ujú. es que el cruce irregular sí lo conducen bandas de traficantes y tienen rutas muy hechas. Ujú. En la zona de Texas, le llaman la zona de Río Grande, ahí tienen ya rutas bastante trabajadas. Hay otras, a lo largo de la frontera hay otras rutas también conocidas de cruce irregular que todavía Ujú. pues de alguna manera lo logran hacer y asumo que tienen también puntos de concentración y de distribución Ujú. del otro lado. Entonces eso debió haber ocurrido en este caso y lo que describe esa operación, este caso, pues es una estructura de logística bastante compleja Sí. y que además con un trato absolutamente inhumano y cruel a las personas, que es algo común en el Ujú. tráfico que viene a lo largo del país, que pueden hacinar a más de 300 personas en una caja de tráiler, He lo escuchado cual incluso que esto ya es como una industria que tienen hasta, ¿cómo se llama? Pulseras como las que le ponen a uno cuando va a un hotel de estos all inclusive, que los migrantes ya tienen pulseras con código de barras y así de sofisticado es el tema. no lo dudo, Pascal, esas son escenarios, este, pues, en donde las personas terminan siendo objetos Mercancías. de carga. Sí. No son otra cosa para la perspectiva de estas bandas criminales. Y yo agregaría, Pascal, que lamentablemente tenemos años y podemos hacer una lista Ujú. de declaraciones y compromisos de los gobiernos de México, de Estados Unidos o los de Centroamérica Ujú. para combatir el tráfico de personas. Hablemos de Y eso no pasa, y no pasa nada. Es lo que quería no, preguntarte. ¿Hacia sí, dónde podría evolucionar esto? Si me permites, voy a hacer una pausa brevísima y regresamos contigo. correcto. Gracias. Le agradezco mucho a Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que me haya esperado en la línea. Te robo solo un par de minutos, Tonatiuh, para que podamos plantear los escenarios que vienen. Evidentemente hay un incremento muy importante del número de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, como de otras partes del mundo, Cuba, Ecuador, Venezuela. Eh, ¿Hacia dónde puede evolucionar esto? Porque lo que he platicado con personas enteradas de lo que está pasando del lado estadounidense de la frontera, pues dicen que la patrulla fronteriza simplemente no se da abasto y que tiene que de repente elegir a cuáles detiene, a cuáles migrantes detiene y a cuáles no. Lo cual quiere decir que seguiremos viendo, desgraciadamente, situaciones de riesgo como esta. Sí, tienes razón. Hay una crisis humana de gran alcance enorme, eh, global en buena medida, pero concentrada en regiones. Ujú. En nuestra América, pues ya las tenemos ubicadas y casos relativamente nuevos como, por ejemplo, Nicaragua, que ya está también fluyendo en cantidades importantes el movimiento Ujú. a través de México. Entonces, esas crisis pues no tienen una solución de corto plazo.
y por lo mismo la movilidad de personas de estas regiones a través de México e incluso la movilidad de mexicanos, hay que subrayarlo, Sí. hacia Estados Unidos, estamos en expansión como nunca. Eso es cierto. Y del otro lado también es cierto que pues Estados Unidos tiene sus procedimientos y sus barreras, pues en gran medida los instrumentos heredados de Trump, que siguen por ahí vigentes y que requeriría de una gestión de política migratoria muy distinta y por ello la expectativa que se abrió con la Cumbre de las Américas de avanzar hacia un gran pacto regional sobre migración, desarrollo y refugio hubiera sido sensacional, pero lamentablemente pues no maduró esa sombrilla, ese gran pacto, y solamente se anunciaron algunas medidas que no son malas, pero son menores con relación a la problemática. Entonces, Por en ejemplo, otras palabras, no estamos avanzando en soluciones sí. Por ejemplo, el realmente. tema de aumentar el número de permisos temporales de trabajo. Digo, yo creo que todo ayuda, pero Sí, ¿eso puede ser una solución de fondo? es una solución parcial, Parcial. valiosa, Ujú, pero parcial, ujú, porque el problema ya no es solamente económico, ujú, porque también hay que subrayar lo que comentábamos hace un rato de los refugiados mexicanos. ujú, Están emparentados en factores similares con el flujo que viene de Centroamérica, que ya no es solamente económico, ya tiene otros determinantes como violencia, inseguridad, o el de Nicaragua o el de Venezuela, que tampoco es necesariamente económico, claro. sino tiene determinantes de represión política. Ujú, Entonces, la combinatoria de factores hace que una medida como mercado laboral, que es valiosísima, o sea, sí hay que impulsar esto y ujú, desarrollarlo más, no sea la sombrilla adecuada para todos los orígenes ni ujú. para todo el perfil de las personas en movimiento. Entonces también hay que abrir otro gran esquema, muy específico, focalizado sobre refugio. Pues, Tonatiu, un gusto conversar contigo como siempre y te dejamos, sabemos que tienes una reunión y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, muy amable. Un gran gusto saludarte, Pascal. Gracias, Hasta gracias. pronto. Tonatiu Guillén es excomisionado del Instituto Nacional de Migración y expresidente del Colegio de la Frontera Norte.